Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y hoy venimos con un nuevo video que está relacionado con los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, muchas personas, por ejemplo, mirando los sacrificios animales que se hacían en el Antiguo Testamento, presentan a Dios en unos colores bastante oscuros, como dando a entender que Dios es una persona que necesita de sangre, que tiene una predilección malsana por la sangre, y que por cuanto exigió a los israelitas que hicieran sacrificios de sangre de animales, estas personas pues dicen estas cosas, que Dios es una persona que está, tiene es malsano en cuanto a lo que tiene que ver con la sangre, pues la exige, porque le gusta la sangre y ese tipo de cosas. Muchas personas presentan a Dios como si fuera, por ejemplo, Dios fuera como un vampiro que no se sacia de sangre y así por el estilo. En esos falsos colores presentan algunas personas a Dios. Evidentemente, por lo que ya hemos conversado en otros videos, gente que no conoce las escrituras tampoco le interesa conocerlas. Solamente están mirando cosas que desde su propio punto de vista para ellos son novedades, ¿verdad? Novedades, y han venido sin querer o queriendo engañándose a sí mismos y engañando evidentemente a otras personas. Sí, ciertamente, por cuanto ellos le plantean a las personas que Jehová es un ser que está lleno de un gusto por la sangre, y que no se sacia y como que esta sangre tiene que ver como con la propia existencia de él. Es como si dijera un vampiro para poder sobrevivir tendría que, según verdad, las leyendas, los mitos y algunas cosas que pueden ser reales, para poder sobrevivir tendría que ser en base a beber sangre. En este caso, la gente presenta a Dios como una persona que es insaciable en cuanto a sangre, como que la sangre es lo que le da vida a este personaje que los cristianos llaman Dios. Sí, ciertamente. Pero hay algo importante, y es que ¿para qué servían los sacrificios animales? ¿Realmente los sacrificios animales eran cuestiones como para usted ofrecerle sangre a Dios para que él beba sangre? Bueno, es evidente que usted no puede verlo así. Esta gente quiere verlo así, pero es evidente que no es así, porque la sangre que se usaba para los sacrificios era derramada ahí mismo ¿verdad? En el altar del templo de Jerusalén y así por el estilo. El punto era entonces, si no es para esto que la gente dice, para un Dios que demanda sangre constantemente, si no era para eso, si no era para sostener a un Dios hambriento de sangre, ¿para qué realmente entonces servirían los sacrificios animales del Antiguo Testamento? Bueno, pues básicamente los sacrificios de animales del Antiguo Testamento servían para la expiación de los pecados, es decir, para el perdón de los pecados. Eso era lo que se pretendía con los sacrificios de animales. ¿Por qué se hacía así? Vamos a conversar brevemente por qué se hacía así con animales. Es una cuestión clara y evidente desde el punto de vista de la Biblia que el ser humano está bajo condenación. Está bajo condenación por el pecado. Bajo condenación por el pecado. De manera que el pecado aparta al hombre de Dios. Dios entra en una relación con su pueblo, con Israel, y a ese pueblo lo pone bajo un pacto. Dentro del marco de ese pacto, le hace estas exigencias a ellos, que hagan sacrificios por la expiación de los pecados de ellos. Tenían todo un arreglo de sacerdotes y personas, levitas, que se encargaban de todas estas cosas, de darle un orden a ese ritual que tenía que ver con los sacrificios humanos. Humanos no, con los sacrificios animales. De manera que entonces esos sacrificios, como ya dije ahorita, servían para el hombre tratar de ponerse en relación con Dios. Por cuanto el hombre cometía pecados contra la ley, que le fue dada también a ellos, entonces esos pecados debían ser expiados. Y de la manera que se pretendía expiar era a través de la sangre derramada de animales. Es cierto. Así era que se hacía ese ritual. Eso vendría siendo más o menos como, vamos a suponer, el pecador debía morir. El pecador debía morir. Entonces se presentaba una víctima inocente
por la vida del pecador. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer yo fuera una persona que estuviera bajo ese pacto, entonces yo he pecado contra la ley, entonces llevo, suponte, un cordero para un sacrificio por mis pecados. De manera que entonces lo que se hacía era, de una manera simbólica era, bueno, la muerte que yo merezco, cóbrate en este animal, la muerte mía, en este animal inocente. De modo que la víctima inocente moría por el pecado del pecador, valga la redundancia, por el pecado del hombre. Esa era básicamente la dinámica que tenían los sacrificios animales en Israel. Era, era eso básicamente. Entregar la vida de un animal por la vida del hombre pecador. Ese sacrificio reconciliaba de alguna manera al hombre con Dios, porque el pecado, bueno, pues aparta al hombre de Dios. Entonces, a través de ese sacrificio se hacía una expiación y el hombre entraba entonces en relación, bueno, pues con Dios. El animal moría en vez de que muriera el pecador. Ciertamente esa era la dinámica. Que muera esta criatura inocente, cóbrate, ¿verdad? Mi deuda, cóbratela a esta criatura inocente. Entonces la vida de esa criatura por la vida mía. Eso más o menos es que se manejaba el asunto. Muy bien, hay un punto importante que en la Biblia, la sangre hace alusión a la vida. Es decir, para que nos desapartemos de la idea de que, bueno, la saciedad es por la sangre, entonces Dios quiere que le derramen sangre. No, miren cuál era el problema, porque tampoco no era que Dios estaba interesado en ese líquido rojo que tienen los animales y los seres humanos. Dios no está interesado en eso. Lo que pasa es que la sangre representa la vida. Entonces el animal daba su vida por la vida del pecador, entiéndase. Y la Biblia lo usa de manera indistinta, dar la vida, derramar la sangre, etcétera, etcétera, como sinónimos. Es importante que leamos esto aquí en Génesis capítulo 9, versículo 3, para que veamos que esto es así. Todo lo que se dice Génesis 9, 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí vemos como la Biblia usa la verdad, este juego de palabras para referirse a la vida representada por la sangre. Por ejemplo, cuando la gente dice Cristo dio su sangre por mí, puedo decir igual, como la misma Biblia también lo dice, Cristo dio su vida por mí, Cristo derramó su sangre por mí. Son cosas sinónimas. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. No era que Dios estaba interesado en ese líquido rojo como un vampiro que quiere sangre y quiere el derramamiento de sangre y que no puede vivir sin sangre. No es eso, sino más bien porque la sangre representaba la vida. Se pone la vida de un animal inocente por la vida del pecador. Ciertamente. Pero hay un problema con eso. Por ejemplo, la ley también presentaba un problema con eso, porque ¿cuál es el problema aquí? Que los sacrificios animales no podían quitar el pecado. No podían quitar el pecado, por cuanto no satisfacían la justicia perfecta de Dios. Los sacrificios de animales no satisfacían la justicia perfecta de Dios y por lo tanto entonces no quitaban el pecado. Es como lo expresa, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 4, cuando dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso es Hebreos 10:4. En Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, vean la ineficiencia, era ineficaz. Era ineficaz el sacrificio animal para quitar los pecados. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, por qué no era suficiente la sangre de los animales. Y entonces, si no era suficiente, ¿por qué Dios lo exigió? La Biblia es clara en cuanto a estas cosas.
El establecimiento de la ley de Moisés es una ley que ningún hombre puede cumplir, ni la podía cumplir antes, ni la puede cumplir tampoco ahora. Y los sacrificios animales básicamente se basaban en tratar de conseguir la expiación de los pecados que se cometían contra esa misma ley. Ahora hay un problema y es, la ley no se puede cumplir. Los sacrificios animales se hacen para tratar del perdón de los animales, pero que tampoco puede quitar el pecado. La ley ningún hombre tampoco la puede cumplir. Siendo este el caso, que usted pueda comprender, bueno, pero ven acá, es una ley que yo no puedo cumplir. Yo no tengo capacidad para poder cumplir la ley de Dios, para llegar a la estatura de la perfección que Dios exige. Y tenemos la propuesta de animales que podemos sacrificar para la expiación de nuestros pecados. Sin embargo, esos pecados, la sangre animal tampoco lo puede quitar. Entonces, ¿verdad? Era como, vamos a llamarle, como una forma de situación en la cual se encontraban estas personas. Era una forma de círculo de la cual no podían salir. Nadie puede cumplir la ley, nadie puede, pero cada vez que fallo contra ella, puedo tomar un animal y ponerlo delante de Dios como sacrificio, ¿verdad? Derramar su sangre, dar la vida del animal por la vida mía, ¿verdad? Como sacrificio a Dios. Pero también esos sacrificios tampoco no quitaban el pecado. ¿Se dan cuenta que es un círculo? Es una forma de círculo de la cual no se podía salir. Vamos a hablar un poco en cuanto a esto, para que veamos cómo funcionaba esto más o menos. Bueno, por ejemplo, ningún hombre podía cumplir la ley. Entonces el hombre estaba condenado a muerte. No puede cumplir la ley. No la puede cumplir la ley y por lo tanto está condenado a muerte. ¿Por qué que el hombre no la puede cumplir? La Biblia dice por qué es. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces aquí está, no hay reconciliación entre la ley y el hombre. No puede el hombre cumplir la ley. Solamente tiene un recurso de que cuando falla contra una ley que no puede cumplir, entonces pone un sacrificio animal. Pone la vida de un animal por su propia vida. Eso fue lo que se le proveyó mientras tanto por una razón particular. Muy bien, de manera que es como dice por ejemplo el apóstol Pablo, como ya dijimos, porque sabemos que la ley es espiritual, dijimos, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, volvamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Se da cuenta? Es un círculo, es un círculo. Una ley espiritual a una persona carnal, como es el hombre carnal, no la puede cumplir. La ley es santa. La ley es santa y no puede ser cumplida por ningún hombre. Pero se le da el recurso de que pueda presentar un animal como un sacrificio, pero que ese animal tampoco puede quitar los pecados. Esa es la situación de los israelitas que estaban bajo la ley. Hebreos 10:11 continúa diciendo, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Imagínese usted, es un círculo en el que se está dando vuelta constantemente. Hay algo que quien estaba bajo pecado era el hombre. Entonces un animal no podía sustituir la vida de un hombre, no la puede sustituir. La vida del hombre tendría que ser sustituida por la vida de otro hombre. Por ejemplo, vamos a suponer, ok, yo estoy aquí bajo pecado. Si estoy bajo la ley, entonces bueno, yo con la ley pequé, ahora yo voy a ofrecer un sacrificio, pero el sacrificio era animal. Era un sacrificio animal que no podía satisfacer bajo ningún concepto la justicia de Dios por cuanto es un sacrificio animal y se está haciendo para la expiación del pecado de un hombre. Ahora, esos sacrificios que hacían condicionaban la mente de los que estaban bajo esa ley para desear que alguien hiciera lo que llamaríamos un sacrificio perfecto, que sí quite los pecados. Un sacrificio perfecto que sí quite los pecados. Vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a ver. ¿Podía hacer ese sacrificio Moisés?
No. Moisés era imperfecto. Abraham, no. Jeremías, Isaías, Malaquías, Juan el Bautista, no. Ninguno podía hacer ese sacrificio que pudiera satisfacer la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque son seres humanos imperfectos. Son seres humanos imperfectos. Y el sacrificio que se hiciera tenía que ser un sacrificio entonces perfecto. Un sacrificio perfecto. Para llevar al hombre entonces, ¿verdad?, al cumplimiento de la justicia de Dios. Y el hombre adquirir otra vez la perfección que se perdió a través de Adán. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, bueno, había que hacer algo. Entonces, los sacrificios animales solamente proporcionaban la idea de que viniera alguien y cumpliera. Alguien perfecto. Un sacrificio perfecto. No puede ser ningún hombre de los que están en la tierra, por cuanto no tiene las cualidades, no llena los requisitos para dicho sacrificio. Es decir, para sacrificio perfecto. El sacrificar a Abraham, o sacrificar a Noé, o sacrificar a Moisés por el perdón de los pecados, no pasaba más de ser un sacrificio igual que el sacrificio de los animales. Porque si bien es verdad que Moisés o Abraham o Noé o quien fuere de los hombres de Dios de la antigüedad eran hombres, pero no eran perfectos. Y por lo tanto la justicia de Dios perfecta no podía ser satisfecha por un sacrificio que fuera imperfecto. Cierto, lo que se había perdido era la perfección a través de Adán. La vida perfecta se perdió a través de Adán. Ahora, para poder recuperar dicha vida perfecta, se necesitaría entonces una persona perfecta que haga dicho sacrificio para que traiga de regreso al hombre la vida eterna o la perfección. Cierto, muy bien. De manera que piensen esto ahora. Siendo esa la situación del hombre bajo el pacto de la ley, piense ahora aquí. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué entonces sí el sacrificio de Cristo podía quitar el pecado del mundo? ¿Por qué sí podía el sacrificio de Cristo entonces satisfacer la justicia perfecta de Dios? Bueno, veremos, porque no es tan fácil como muchas personas pueden verlo o pensarlo. Es algo más profundo, es algo más espiritual. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo le fue preparado un cuerpo. Cuando usted se lee, por ejemplo, el capítulo 1 de Juan, en el mismo versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el punto. El verbo se hizo carne porque Dios le preparó un cuerpo. ¿Para qué era ese cuerpo? Era para que ese cuerpo fuera el que se presentara en el sacrificio a favor del perdón de los pecados de la humanidad. Ese es el caso. No era tan sencillo. Como también veremos un poquito ahora, un poquito más adelante, vamos a ver que no era tan sencillo. Sin embargo, hemos leído a Hebreos capítulo 10, versículo 11, que dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto que satisfizo de manera perfecta la justicia de Dios. Él derramó su sangre por nosotros. Derramó su sangre por nosotros, entregó su vida. Derramó su sangre, entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Cierto? De manera que Él puede quitar el pecado del mundo y dar vida eterna a toda persona que pone fe en su nombre. Escuche. Solo el sacrificio de Cristo es válido para el perdón de los pecados. Solamente el sacrificio de Cristo. Y solamente podía ser lo que se propusiera para esos fines
el mismo sacrificio de Cristo, porque no había otra manera de cómo se pudiera perdonar el pecado. Es decir, el interés de satisfacer la justicia de Dios. No había manera. Porque hay un problema. ¿Dónde está la pugna? La pugna está el hombre y Dios. Entonces se requiere un mediador. Se requiere un mediador que pueda representar tanto a Dios como que pueda representar también al hombre. ¿Se está entendiendo? Entonces, por eso es que baja Dios el Hijo. Es decir, Dios en la forma de el Hijo, para tomando un cuerpo, presentarlo como sacrificio para conseguir, para alcanzar, satisfacer la justicia perfecta de Dios. Solamente Cristo cumplía con ese requisito, por cuanto era el Hijo del hombre, por cuanto era el Hijo de Dios. Se requería una persona que fuera, al mismo tiempo que fuera Dios, que fuera hombre, porque esa era la persona que podía representar las dos partes. Podía representar tanto a Dios como que podía representar también al hombre en este desacuerdo que existe entre el hombre con Dios. De manera que los sacrificios que hicieron los israelitas allá era algo para prefigurar, era algo para anunciar, era algo que lo iba encarrilando, que lo iba llevando al hecho de que se creara la necesidad de que apareciera la persona que hiciera el sacrificio perfecto, que como ya vimos, no podía ser la sangre de animales, tampoco podía ser la sangre humana, tampoco equivaldría a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se perdió en Adán fue la perfección. El que debe morir o presentar como sacrificio para pagar, tiene que ser perfecto también. Pero hay un problema, aparte de perfecto. Tiene que ser una persona que pueda representar de manera perfecta a Dios y que pueda representar de manera perfecta al hombre. Y por lo tanto se requería que muriera el Dios hombre Jesucristo, que tanto como Dios representó a Dios y que como el Hijo del Hombre representó al hombre en esta cuestión universal. Y el problema del pecado queda resuelto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que lo dejamos hasta aquí, esperando que esta breve explicación le pueda servir, de algo con respecto a este tema importante.